Hola a todos. Bueno, bienvenidos a todos los que se están conectando en este momento. Bienvenidos a este nuevo episodio de Sin Miedo, mi amor. Bienvenido. Hola mi vida, ¿cómo estás? Muy bien. Hola a todos, nos encanta que estén aquí. Esperamos que a medida que pasan los minutos se vayan conectando muchas más personas. Bienvenidos. Así es. Bueno, no sé si de pronto algunos de ustedes vieron un video que dice que todos buscamos una respuesta. Sí, todos buscamos respuestas en nuestra vida y yo creo que todos tenemos muchas preguntas que queremos que sean resueltas. O no solamente eso, todos buscamos tal vez respuestas para nuestro futuro. ¿Qué decisión tomar? ¿Qué tengo que hacer? No sé si lo que estoy haciendo es correcto. Entonces vamos a hablar un poco acerca de eso, de la respuesta. Así es. Yo creo que el ser humano desde el inicio de los tiempos ha buscado respuestas. Así es. Quizás algunos interrogantes han sido muy superficiales, quizás otros más profundos, como el propósito de la existencia, el por qué estoy aquí. Quizás tú te has hecho alguna de esas preguntas: ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Por qué mis finanzas, digamos, no prosperan? ¿Por qué no tengo éxito en lo que emprendo? ¿O por qué? Bueno, infinidad de preguntas que te puedes estar haciendo el día de hoy. Y quizás, mi vida, desde el inicio también de los tiempos ha existido esa respuesta. Hoy vamos a hablar de ello. Así es. Bueno, muchas veces nosotros en medio de lo que estamos viviendo tratamos de encontrar esa respuesta en lugares equivocados. Entonces tal vez tú necesitas algo en tu vida, tú necesitas una respuesta a lo que tú sientes, a donde quieres ir en tu vida, y empiezas a buscar esa respuesta en lugares incorrectos, no sé, en personas que de pronto no te van a dar un buen consejo, en personas que tal vez tienen menos idea de lo que tú necesitas. Por ejemplo, vas y le preguntas a una persona, ¿será que esta sí es la persona para mí? ¿Será que esta es la carrera que debo iniciar? ¿Será que renuncio a este trabajo y me lanzo a algo nuevo? Y de pronto le preguntas a una persona que está más perdida que tú en ese tema. Entonces no vas a encontrar la respuesta de esa manera. Es importante que tú aprendas a encontrar la respuesta. Ahora yo te pregunto, mi amor, ¿dónde está la respuesta? Eso es lo que todos queremos saber, ¿cierto? ¿Y saben algo? La respuesta está en la oración. Así es. Ahí está la respuesta de tu vida. Tú debes entender que la oración es ese medio de comunicación que tú tienes con tu creador, con el que tiene el control absoluto de todas las cosas. No solamente el que decidió cuándo debías nacer, para qué ibas a nacer, cuál era la persona con la que tú debías casarte. O sea, él es el que tiene el control de absolutamente todas las cosas. Y hay algo que nosotros debemos tener en cuenta, y es que Dios nos ha dado un libre albedrío. Así es. Yo tengo por aquí una definición de libre albedrío y dice que el libre albedrío es esa potestad que tiene el ser humano de obrar según considere y elija. Es decir, que las personas tienen naturalmente la libertad de tomar sus propias decisiones. Así es. Ahora la pregunta es, ¿será que esas decisiones son correctas o son incorrectas? ¿Serán que las decisiones que tú estás tomando actualmente es realmente lo que va a bendecir tu futuro? ¿O será que las decisiones que tú estás tomando acarrean obviamente unas consecuencias y tal vez te estás equivocando? Entonces, ¿dónde está la respuesta? La respuesta está en la oración. La oración es lo único que puede transformar tus circunstancias. La oración es lo único que puede... ¿Qué es la oración? La oración es cuando, a pesar de tu libre albedrío, a pesar de las decisiones que tú tomas, permites que Dios meta la mano en tu situación y transforme todas las cosas. Ese es el poder que tiene la oración. Puedes hablar con Dios, exactamente. Esa es la forma como tú puedes hablar con Dios para buscar una dirección y encontrarás la respuesta. Así es. Yo recuerdo un momento de mi vida donde, no sé, de pronto tú puedes ir pensando en qué momento de pronto tú necesitaste la oración y que viste esa respuesta. Yo les quiero decir algo. Una vez estaba yo trabajando en algún lugar en Bogotá y llevaba ya años trabajando en ese lugar, y llegó un momento donde yo decía, ¿será que sigo acá? O sea, me vino como una inquietud de la nada y yo decía, no sé, yo como que me siento estancada, no sabía qué hacer, y la verdad empecé a preguntarle a todo el mundo. Y empecé a preguntarle a un amigo, a mi mamá, a todo el mundo. Y yo le preguntaba a todos y yo recuerdo que todos tenían una respuesta diferente. Algunos me decían, no, Marcela, ¿cómo se te ocurre renunciar? No, en este momento es muy difícil. Otros me decían, no, ¿qué va? Entonces, ¿por qué no se lanza? La vida es de cosas nuevas. Quedabas tú más loca con todas esas respuestas. Quedaba muy loca. Entonces, era la respuesta de todo el mundo y yo me sentía cada vez más perdida. ¿Cuándo encontré la respuesta de lo que yo necesitaba? El día
que decidí buscar a Dios. El día que yo decidí cerrar la puerta de mi cuarto y decir, venga, ya estoy cansada de que todo el mundo me diga lo que tengo que hacer. O sea, yo necesito que alguien que me creó, que sabe para qué vine a este mundo, que sabe dónde soy buena, para qué soy buena. ¿Y qué hice, mi amor? Empecé a orar. Me encerré, cerré la puerta. Yo me acuerdo que yo decía, Dios mío, dime qué tengo que hacer. Ayúdame. Necesito que tú intervengas en esta situación. Y mira, uno a veces quisiera obviamente que viniera un ángel y que le dijera, sí, tienes que renunciar. Tienes que renunciar, Marcela. Exacto, pero no es así. Así no es. Pero ¿cómo sí es? Que Dios sencillamente va cuadrándolo todo. Dios mete la mano en tu situación y empieza a cambiar las cosas. Y empezarás a ver las respuestas. Tú vas a entender cuáles son las respuestas de Dios cuando empiezas a orar. Así es. Ahora, muchas veces nosotros tomamos decisiones muy importantes en nuestra vida y lo último que hacemos es orar. Muchas veces tú, me salió un viaje, nos fuimos, me gustó este tipo, de una, no, me quiero comprar tal cosa, sin miedo. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces nos estrellamos tomando las decisiones de esa manera. Entonces es muy importante que nosotros busquemos y encontremos las respuestas. No sé si de pronto tú tengas un testimonio que quieras compartir de cómo buscaste y a través de la oración encontraste la respuesta. Sí, claro que sí. Recuerdo que para tomar una decisión muy importante en mi vida, que era casarme con la chica más hermosa. Tomaste una gran decisión, déjame decirte. Es realmente la segunda decisión más importante de un ser humano es con quién va a compartir el resto de su vida. Si ustedes saben la primera, escríbanla en los comentarios. Sí, ¿cuál creen que es la primera? Así es. Y ¿qué sucedió? Que claro, necesitaba yo esa respuesta de Dios para saber si sí era Marcela la mujer con la que yo iba a compartir el resto de mi vida, porque no me quería equivocar en eso. ¿Y ya te habías equivocado? Sí, claro, ya me había equivocado, obviamente. Entonces, oré, empecé a orar hasta que obtuve la respuesta de Dios, donde me dijo en la palabra y pude entender que realmente era, y efectivamente, sí es. Así, gracias a Dios, así es. Entonces, bueno, hoy queremos darles 4 tips. Son 4 puntos para obtener la respuesta. ¿Listo? Para que tú obtengas la respuesta, no importa lo que tú necesites. Puede que tú en este momento necesites una respuesta en tu área laboral, en tu área sentimental, puede que necesites una respuesta de algo que te haya sucedido o algo que viene para tu vida, pero la respuesta realmente está en la oración. ¿Sabes algo también que es importante compartir, amor? Sí. Y es que la respuesta quizás en algunos casos no va a ser la que queremos, ¿sí? A veces nosotros queremos esa respuesta, queremos esa guía de parte de Dios. Sí, Señor, yo quiero esto, pero quizás Dios sabe que eso no es lo que conviene, que eso no es lo que me conviene, entonces la respuesta va a ser un no. Así como cuando uno quería salir a jugar con arena, con polvo. Por ejemplo, a mi papá no le gustaba para nada que yo jugara con polvo. Y entonces, la única vez que mi papá me pegó fue porque me salía a jugar con polvo. Y entonces, ¿qué pasa? Él me decía no, ¿sí? A esas cosas él me decía no. Entonces muchas veces la respuesta quizás no va a ser la que nosotros anhelamos, pero yo estoy seguro de algo, y es que es la que más conviene. Tremendo, o sea, realmente tremendo, porque lo que tú estás diciendo es algo muy importante. Muchas veces nosotros estamos buscando la respuesta que nosotros queremos. Así es. Pero así no son las cosas. O sea, si tú estás buscando una respuesta, tú debes entender que necesitas encontrar la respuesta correcta, independientemente de que esa respuesta coincida con lo que tú quieres. Exactamente. Así es. Hay una frase que me encanta que dice: la distancia entre un problema y la solución es la misma que hay entre tus rodillas y el suelo. Tremendo. Así que es tremendo, así es. Entonces vamos a hablar de esos 4 puntos, de esos 4 pasos, de esos tips importantes que hay que tener en cuenta para encontrar la respuesta. El primer punto definitivamente es orar. Orar. Claro. ¿Y qué es orar? Orar es buscar a Dios, orar es hablarle a Dios, es un medio de comunicación. Sí, es cuando nosotros iniciamos una conversación con Dios, y conversaciones entablamos todos los días, pero tal vez muchas veces no entablamos la conversación más importante, y es la conversación con la que debemos iniciar nuestro día. Y yo personalmente te digo algo, mi amor, es que cuando yo inicio mi día conversando con Dios, mi día es diferente. El día que yo me levanto así, que salí y me tocó, yo siento el día pesado y como que no me fluye. El día que te tocó salir sin bañarte. Eso no es cierto. Pero, exacto, el día que tocó salir sin bañarse, no, mentiras. El día que tocó salir así súper rápido, ese día
es el día donde yo me siento más pesada, como que la carga, como que siente la carga, pero cuando tú oras te vas a dar cuenta de la diferencia. Entonces, cuando tú vas a orar, hay que tener en cuenta dos cosas importantes. Lo primero es que debe ser en un lugar secreto, ¿sí? Porque muchas veces, de hecho lo encontramos en la palabra, dice Mateo 6:6, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en el secreto. Así tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces nosotros debemos entender que muchos de pronto, no sé, oran de alguna manera. En el megabús. En el mega, cuando se están bañando, cuando están manejando, pero realmente Dios quiere un tiempo de intimidad. Y ese tiempo de intimidad se tiene donde cerrada la puerta. Cuando tú estás solo en tu habitación, cuando tú buscas un espacio, ahora si tú no tienes un espacio en tu habitación porque compartes la habitación con alguien, con tus hermanos, no sé, ve al baño. Tu lugar secreto va a ser el baño. Así es, busca otro lugar, pero lo importante es que busques ese lugar secreto, ¿listo? Es que, perdóname, amor, es que es como si tú le estuvieras hablando a alguien, es decir, tú le estás hablando a alguien y es a Dios. Imagínate cómo te gusta a ti que te hablen. ¿Por qué? Porque si a ti te están hablando, pero la persona está toda distraída, está en otras cosas, a ti te va a incomodar, ¿sí? A mí me incomoda cuando yo le estoy hablando a alguien y que no me pone atención, ¿sí? ¿Cómo es que tú le dices a tu hermana? Yo, oiga, le estoy hablando a usted. Póngame cuidado. Exactamente. Entonces, así es con Dios. Tienes que sacar un tiempo donde tú te concentres con Él, donde puedas hablarle y ponerle atención y que Él te pueda poner atención sin ninguna distracción. Así es. Y yo sé que hay muchas personas aquí que de pronto son personas de fe y van a la iglesia y oran y levantan sus manos, no sé, tal vez otros no, pero realmente la clave está en la oración que tú tienes en el lugar secreto. Así es. ¿Sí? En el lugar secreto, cuando tú cierras la puerta. Eso es lo primero, que tú aprendas a tener ese tiempo, pero a solas con Dios. ¿Y qué es lo segundo? Lo siguiente es hablar confiadamente. Entonces hay personas que entran de pronto y cierran la puerta y dicen, bueno, y hola. Hola, Señor. Sí, con miedo, como que una vez, no sé, o no les fluye, o como que tú de pronto escuchas a algunas personas y dices, uy, tan chévere que ora ese, pero Sí, uy, sí, a mí sí. me da vergüenza orar. ¿Pero por qué? Porque no has desarrollado el orar, no has Porque no has desarrollado practicado la oración, esa comunicación con Dios, pero realmente orar es demasiado sencillo, entonces por eso debemos hablar confiadamente con Dios, así como Claro. tú y yo estamos hablando aquí. Exactamente. Dice, es que, mi amor, mira que es exactamente como lo eres tú con otras personas. Cuando uno recién conoce a alguien, uno le habla con timidez, como, hola, ¿qué más? ¿Y qué Ajá. haces? Y como con pena de pronto uno a una persona recién conocida no le va a contar sus intimidades, por ejemplo, o no le va a contar lo que le duele, o lo que le aterra, lo que le da miedo. Pero a medida que tú vas avanzando en hablar con Dios, vas fortaleciendo esa amistad. Y ya lo último vas a fluir normalmente con Él. Así es. ¿Qué dice Primera de Juan 5:14? Dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces dice que esa es la confianza que nosotros tenemos al acercarnos a Dios. Tú tienes que entrar confiadamente a la presencia de Dios y hablarle a Dios y descargarle tus cosas. O sea, si tú estás viviendo un momento difícil, si estás viviendo un momento de estrés, un momento donde tú no sabes qué hacer, simplemente di, Señor, yo no sé qué hacer. O sea, la verdad, no sé qué hacer, me siento así, siento mi corazón así. Tú le puedes decir, mira la circunstancia que estoy viviendo, decirle puntualmente lo que tú estás viviendo. Eso es muy importante, que tú le puedas hablar, y cuando tú te descargas, cuando tú le dices a Dios las cosas, es como si se te quitara un peso de encima. Y lo siguiente es que tú debes entender que realmente ahí está la respuesta de lo que tú necesitas. O sea, realmente en la oración está la respuesta. ¿Listo? ¿Por qué está la respuesta? Como les decía ahora, porque es el momento donde Dios interviene en tu situación. Es el momento donde tal vez viene una persona y te dice, oye, mira, tal cosa. Y tú dices, wow, esto es lo que yo necesitaba. O sea, ahí está la respuesta. O sea, Dios interviene de la manera que sea. Pero ¿qué se necesita para que Dios intervenga? Que tú lo busques, que tú busques ese momento. Dice Filipenses 4:6, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Entonces, ¿qué quiero decirles? Que muchas veces nosotros buscamos la respuesta en todo lado, estamos inquietos, le preguntamos a todo el mundo, no sabemos qué hacer, o simplemente guardamos silencio y no buscamos la respuesta, pero después nos estrellamos. Pero resulta que debes no inquietarte por nada, sino, dice ahí, con toda oración y ruego presenta tu petición delante de Dios. Entonces, ese primer punto es orar. Así es. Algo importante en mi vida es que orar no es pensar.
¿sí? Importante, muy importante. Orar no es pensar, porque muchas personas le van a hablar a Dios y son... No, orar es hablar, ¿sí? Hablar. Así como tú te comunicas con otra persona a través de tus palabras, así debes orar, así debes comunicarte con Dios a través de tus palabras. ¿Listo? A menos que yo... ¿Qué? ¿Me entendiste o no? Claro. Bueno, no realmente tienes que hablar. Sí, ¿Listo? claro. No le hubiera entendido absolutamente nada. Entonces, el segundo punto, o sea, el primer punto es ora, ¿sí? O sea, toma la decisión de orar. El segundo punto es agradece. Ahorita mi esposa leía una palabra donde dice eso, denle gracias, ¿sí? Hay otra palabra en Salmos que me gusta mucho, Salmos 100, versículo 4, dice, entra por sus puertas con acción de gracias. Entonces yo te digo algo, no importa la situación que tú estés viviendo, agradece a Dios por lo que tienes, por lo bueno. Por más difícil que esté la situación, tienes cosas de que agradecer, que comiste, que viviste, que estás respirando, que tienes una familia, lo que sea, pero hay cosas que agradecer. Y yo creo que, por ejemplo, a mí, mi vida me incomoda mucho las personas ingratas. Me acuerdo que hace unos 2 meses más o menos me encontré un habitante de calle, entonces iba con algo ahí, entonces lo vi y yo le voy a regalar esto. Es un habitante de calle que en el centro, que sus 2 piernitas no tiene piernas, ¿sí? Pero es muy grosero. Él es muy grosero, ya lo he visto en varias situaciones siendo muy grosero con la gente. Cuando lo miran, que mira, y vulgaridades y todo le dice a la gente. Entonces yo no lo conocía, no sabía que él era así, y pasé y le ofrecí, y le ofrecí eso, y él dijo, no, agua. O sea, yo le iba a regalar eso y no me dijo, no, gracias, sino no, agua. Entonces, y aún así yo fui por agua. ¿Sí? Entonces le compré una botella de agua y se la pasé y no me dijo ni gracias ni nada, sino que me hizo un gesto como que sí, como con la cabeza, no me dijo nada. Entonces yo quedé como ofendido, yo qué berraco. Como que no le dan ganas a uno sí, como de volverle a llevar claro, nada, porque es eso, es la ingratitud. La ingratitud a mí me incomoda mucho, es una persona que no agradece algo que se hizo por ella. Entonces, así mismo, yo... creo que es Dios, es decir, a Dios le gusta que le agradezcan, le gusta que valoremos, que no nos enfoquemos en el punto negro de una hoja totalmente blanca, sino que veamos también el color blanco que hay en la hoja, porque normalmente nosotros, ¿qué hacemos? Vemos es lo negativo. Cuando una situación viene difícil, cuando hay una discusión, por ejemplo, uno normalmente ve lo peor de esa persona y deja por alto o pasa por alto todo lo bonito que es esa persona. Así sucede entonces con las situaciones. A veces una situación como que nos nubla la mente y olvidamos todo lo bonito que tenemos en la vida. Así es, y yo creo que tú y yo hemos vivido eso, ¿cierto? Así es. O sea, a veces, bueno, de vez en cuando tenemos un choque, una diferencia. Yo no lo pensaba contar, es nuestra intimidad, mi amor. Pero bueno, entonces como que tenemos algo y como que en nuestra mente solamente está eso. Y me encanta cuando mi esposo me dice, mi amor, pero ¿cómo es lo que dices? ¿Lo de la hoja? Sí, que uno ve o sea, el punto imagínate negro una hoja blanca. Y un punto negro, sí. Y mira, y ponle un puntico negro. Entonces tú miras la hoja y tú vas a ver la hoja, no, tú vas a ver el punto negro. ¿Qué ves ahí? Uno dice un punto negro. Si uno no dice una hoja blanca y un puntico negro. Entonces muchas veces uno está viviendo una situación y se le olvida todo lo bueno que Dios ha hecho, ¿sí? Entonces realmente agradecer es un punto muy, muy importante, mi amor, tienes toda la razón. Y entonces, ese es el segundo punto. Entonces el primer punto que llevamos, que lo explicó mi esposa, es ora. El segundo punto es agradece, ¿sí? Agradecer. El tercer punto es pide, ¿sí? Pide, porque muchas veces nosotros como que le tenemos miedo, como que no, pero yo qué le voy a pedir a Dios, no sé. Entonces es pedir todo lo que tú necesites. Dice Mateo 21:22, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces nosotros debemos entender exactamente que debemos pedir, ¿sí? ¿Qué necesitas? O sea, como un hijo a un papá, ¿cierto? O sea, Señor, dame el baloto. Eso. Se espera que un hijo le pida a su papá lo que necesita. Papá, necesito unos tenis, papá, quiero tal cosa, ¿sí? Probablemente algunas cosas el papá no se las dé, pero tal vez la gran mayoría sí. Pero si el hijo nunca pide, entonces, ¿qué le va a dar el papá? Claro. ¿Cierto? Entonces dice también una palabra en Lucas 11:9, dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Yo me acuerdo mucho, y la verdad yo leo ese versículo y me acuerdo mucho cuando yo tenía 18 años recién cumplidos, o sea, hace como 2 añitos nomás. Y yo recuerdo que yo estaba con mi papá
esperando el bus para ir a mi primer lugar de trabajo. Y yo me acuerdo que ese día vino a mí un Dios mío, yo quiero que cada vez que yo entre a un trabajo, que el siguiente trabajo sea más grande. Y esa fue una petición de mi corazón. Y ese día me encontré con ese versículo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y yo puedo decirles de todo mi corazón que cada vez que yo he salido de una empresa, siempre he ido en aumento. Entonces realmente vale la pena pedirle a Dios. Ahora, yo escuché por ahí a alguien que dice, porque el Padre Nuestro dice, y danos Dios el pan de cada día, ¿cierto? Y yo escuché a una persona decir, Dios está encartado con la cantidad de pan que tiene en el cielo, porque nadie le pide. Muchas personas no le piden a Dios, ¿sí? Entonces debemos entender que Dios tiene grandes cosas para nosotros, pero nosotros debemos aprender a pedir eso que nosotros necesitamos. Ahora, ahorita estábamos dando el ejemplo del papá con el hijo, ¿no? Algunas cosas se las dará, otras no, pero claro, vale la pena pedir. Ahora, hay un versículo también que dice Santiago 4:13, pedís y no recibís porque pedís mal. Entonces es importante pedir bien. ¿Y qué quiere decir pedir bien? Que tú no pidas como, Dios, bendíceme. Claro, el baloto. Sí, o sea, sí, el baloto. Sí, eso sale de este resorte. Pero bueno, pero es que tú pides así como que, sí, Dios, bendíceme. Pero no eres específico en lo que quieres. Entonces Dios dice, bueno, pero ¿cómo lo bendigo? O sea, ¿cómo será? Sí, oh Dios, yo quiero casarme. Ok, pero ¿con quién? ¿O cómo? ¿Cómo te gusta? O sea, realmente así es. ¿Qué tal tú vas a un lugar donde venden, por ejemplo, hoy yo me compré una plancha para mi cabello? Y entonces yo voy, a ver, me das una plancha, pero resulta que tienen como 20 referencias de planchas diferentes. Entonces yo voy y pido una plancha, ¿y cuál me van a dar? Entonces ella me dice, ven, pero ¿con qué características? ¿Pero cómo la quieres? Entonces cuando yo empiezo a pedir específicamente, la que tú necesitas es esta. Entonces tú debes ser igual de específico con Dios, pedir específicamente por eso que tú quieres. Dios, yo quiero un hombre así, Dios, yo quiero una mujer así, yo quiero un trabajo que sea así, ¿listo? Y obviamente pedir... Por ejemplo, mi esposa pidió un hombre trigueño, guapo, musculoso. Wow, así es, viste una mujer muy inteligente, hermosa, bueno. Entonces eso es importante. Mi amor, nosotros les vamos a dar un tip muy chévere que nosotros utilizamos para orar, porque yo sé que hay muchas personas que van a orar y no saben ni qué pedir. Empiezan a orar, llevan 2 minutos y dicen amén, y se van y se les acabó la oración. Pero yo les voy a decir algo, hay un secreto y hay un tip que les voy a dejar y es, escribe un listado de peticiones. Chévere. ¿Sí? Escríbelo, saca una hoja y di, bueno, yo qué quisiera en esta área de mi vida. Yo quiero esto, esto y lo otro, tal. Escribe específicamente lo que tú quieras. Y cuando tú vas a la oración, ya todo es más claro. Porque entonces ya tú sacas la hojita y tú dices, verdad que yo quiero orar por esto. De pronto te acuerdas algo de, mi mamá, yo quiero orar por mi mamá, yo quiero orar. Claro. Porque no solamente es para que tú ores por tu vida, sino para que tú ores también por tu familia, que tú entiendas que la oración tiene un poder impresionante, no solamente sobre tu vida, sino sobre la vida de otros. Así es, no sé si tú quieras compartir un poquito acerca de un chico que nos encontramos hace poco, que él decía, bueno, la oración para mí, pero para otros. Sí. Un amigo, una persona que conocimos que decía, como, bueno, yo oro por mí, pero ¿cómo hago para que si mi esposa, si mi esposa no quiere? Si mi esposa no quiere, por ejemplo, él quería acercarse a Dios y la esposa no. Entonces dice, pero si mi esposa no quiere acercarse a Dios, ¿cómo hacer si es que es ella la que no quiere? ¿Sí? Entonces era ese interrogante de él. Y nosotros ¿qué le decíamos? Que definitivamente la oración también tiene poder sobre la vida de las otras personas. Yo incluso ese día le dije, mira, yo en este momento estoy cerca de Dios porque mi mamá oró por mí. Entonces realmente la oración tiene poder. Entonces, amén. ¿Cómo oramos nosotros? Los lunes. Entonces eso es como una recomendación que nosotros les damos y es que cada día de su semana, por lo menos de lunes a viernes, ustedes digan, bueno, el lunes voy a orar por algo, el martes voy a orar por otra cosa, para que tú puedas abarcar todas las áreas de tu vida. Entonces, un ejemplo, el lunes nosotros, ¿por qué oramos? Por nuestra vida personal, por nuestra área personal. Exacto, o sea, todo lo que tú necesites en tu área personal. Digamos que tú el martes puedes orar por tu familia, entonces el martes tú te vas a dedicar a orar por tus padres, por tus hermanos, bueno, no sé, por tus finanzas el miércoles, y así, que destines un día para orar por algo diferente. Y así vas a tener un orden y no se va a pasar por alto nada. Realmente es
a nosotros nos ha funcionado mucho esa oración de esa manera. Y vas a ver cómo Dios interviene no solo en tu vida, sino en tus finanzas, en cada área de tu vida. Así es. Mi amor, respecto a la palabra que leías ahorita, que es Santiago 4:3, pedís y no recibís porque pedís mal. También quería decir algo que es lo que mencionaba respecto al baloto. No, y muchas cosas, porque les digo algo, y es que hace rato también lo decíamos, y es que un papá no siempre le va a dar todo a un hijo, porque hay cosas que no le convienen al hijo, ¿sí? Un niño de 3 años o de 4 años y le va a pedir una moto de gasolina, ¿no? Entonces hay situaciones donde pedimos mal, donde pedimos algo que no conviene, y por eso no recibimos eso que pedimos, porque es algo que no nos conviene. Entonces en ocasiones sucede eso. Entonces quería como dejar esa observación. Bueno, y el último punto es creer, ¿sí? Creer. Entonces les digo algo, y es que la fe es la gasolina de la oración. La fe permite que esa oración pueda ser escuchada y pueda ser atendida, ¿sí? Entonces, y me gusta mucho una palabra que leyó mi esposa ahorita, que es Mateo 21:22, que dice: si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Mateo 21:22 está eso. Entonces, les digo algo, la fe es lo que va a permitir que lo que tú estás orando pueda traer esa respuesta que tanto anhelas. ¿Listo? Y el último mensaje o el último consejo que queremos dar es, porque bueno, dicen la fe entonces me ayuda a que la oración sea escuchada y obtenga una respuesta. Pero entonces la pregunta del millón sería, ¿y cómo tengo la fe? ¿Sí? Y la misma Biblia, y lo mencionamos en episodios anteriores, que la fe viene por oír el mensaje de Dios. Es decir, que les digo una cosa, a medida que ustedes van interactuando un poco con la Biblia, van obteniendo fe. Ahí se activa la fe. Ahí van obteniendo fe. Así que un consejo que les doy para que lo empiecen a desarrollar a partir de hoy: oren, así como lo hemos desarrollado aquí, pero también sáquele un tiempo para leer la Biblia. ¿Por qué? Porque la comunicación es de dos, ¿no? Exactamente. Entonces, la comunicación es de dos, y cuando tú oras, tú le hablas a Dios. Pero cuando tú lees la palabra, por eso es que la Biblia es conocida como la palabra de Dios, porque Él habla a través de palabras. Entonces Él te está hablando a ti a través de la Biblia. Así es. Imagínate donde mi esposa y yo, solo yo le hablara a ella, ¿sí? O más bien, para hacerlo un poco más realista, solo ella me hablara a mí. Porque de eso hablábamos hace 8 días, sí. Que las mujeres hablamos más que los hombres. Sí, ella con sus 17,000 palabras y yo 27,000 y tú con tus 10,000. Eso, ella con sus 27,000 y yo con mis 10,000. Entonces, y donde ella solo me hablara, o sea, esas 27,000 palabras me hablara y yo no le hablara nada. Sí, así no se construye una relación. Una relación se construye con las 27,000 palabras de ella hacia mí y con las 10,000 que yo le doy a ella, ¿sí? Así es con Dios. Exactamente. Que tú le des 27,000 palabras a Él y que Él te dé 5, 10, 20 palabras. Esa es la comunicación con Dios y la fuerza de la relación con Dios, y la fe será activada así. Así es. Entonces recuerda que la respuesta está en la oración. Exacto. Entonces, primero, ora. Segundo, agradece. Tercero, pide. Y cuarto, cree. Entonces, bueno, esperamos que estos 4 tips les sirvan mucho. Si tienen preguntas, inquietudes, están viviendo una situación y de pronto necesitan un consejo, cuenten primero con Dios, obviamente, pero cuenten también con nosotros. Así es. Mi esposo y yo estamos atentos a escucharlos. Aquí en los comentarios vamos a dejarle nuestro número de WhatsApp, se pueden comunicar con nosotros. Gracias por seguirnos. Y bueno, mi amor, y nos vemos en 8 días. El próximo si episodio, próximo lunes, 7 de la noche. Gracias por estar Así con es. nosotros. Y recuerden escribirnos, las personas que hoy se conecten por primera vez, escríbanos ahí sus datos para poder tener como contacto con ustedes. En el número de WhatsApp. ¿Listo? Así es, muchas gracias, Dios los bendiga, nos vemos. Chao, nos vemos.